Buenas tardes y felices Pascuas a todos. Espero que estén gozando de la resurrección de Jesucristo, aunque pues no podamos salir y hacer todas las actividades regulares. Ni modo seguimos celebrando la resurrección y reconociendo como somos nosotros como pueblo de Dios, un pueblo de la resurrección. Mañana será el 1 de mayo. Entonces mañana será viernes y también será primer viernes del mes. Y el Arzobispo José Gómez de Los Ángeles va a consagrar los Estados Unidos a la protección de la Virgen Maria, igual que hacen también los obispos de Canadá mañana. Y que han hecho ya los obispos de varios países latinoamericanos a la Virgen de Guadalupe. Y todo esto es pues para pedir la protección de la Virgen María, y es buena idea. Pero ¿por qué sucede mañana? Pues es un nuevo mes, ¿cierto? Pero también mañana es el primer viernes del mes. En otro video hablaba de las devociones en general. Y una gran devoción es el primer viernes del mes. Una devoción en ese día al Sagrado Corazón de Jesús. Y es pues buena manera de empezar un mes. Muchos van así a la misa o a la confesión o tal vez rezan el rosario, algo particular ese día, primer viernes del mes. Pero quisiera hablar hoy en particular de los viernes en general. ¿Qué es viernes en la vida de la Iglesia Católica? Pues en los Estados Unidos pensamos muchas veces del viernes como día de empezar el fin de semana, ¿verdad? De ir a salir. Creo que se dice en español es viernes y el cuerpo lo sabe, o algo así, ¿verdad? Entonces, esta idea es fuerte en la cultura, en el ambiente. Pero en la iglesia, viernes significa algo diferente. Este no quiere decir que es siempre malo salir en el viernes. Pero viernes significa también algo más. Ojalá todos sepan que la importancia del domingo, y en particular la misa dominical, es porque el domingo es el día de la resurrección de Jesucristo. Jesús resucitó de entre los muertos y por eso nosotros vamos a misa para estar con Él. Porque Él regresó a la tierra para darnos la salvación, para estar con nosotros y todo. Entonces, viernes, ¿qué pasó? Pues el viernes más famoso debe ser el Viernes Santo. Y reconocemos el Viernes Santo como día de ayuno y de abstenencia de la carne. En los otros viernes de la Cuaresma, los viernes son días de la abstenencia de la carne. Hace mucho tiempo, antes de los años 60, entonces hablamos así de 50, 60 años por atrás, la situación que era que todos los católicos del mundo abstenían de la carne los viernes. Y este fue algo de penitencia. También fue algo que nos unió como comunidad, como el cuerpo místico de Jesús en la tierra. Pero en los años 60, la Santa Sede, el Vaticano, también dio permiso a que los obispos en varios países modificaron esta práctica, este tipo de penitencia. Creo que la idea fue que tal vez un viernes sin carne es más difícil para algunos que para otros. Por ejemplo, alguien que trabaja siempre afuera de manera muy dura, usando sus manos y usando mucha energía, tal vez necesita más calorías, más proteína. Entonces para él es más difícil abstener de la carne. Pero para otras personas, la abstenencia de la carne es demasiado fácil. Algunas personas ya son vegetarianos, entonces nunca comen la carne, entonces el viernes no sería nada para ellos. Y entonces este permiso fue dado que los obispos de varios países
pudieron modificar esta práctica del viernes sin carne. Y no sé de cada país, muchos de ustedes, yo sé, son de otros países, o tal vez sus papás son de otros países, y no sé qué pasó en cada país. Pero en los Estados Unidos, en los años 60, los obispos modificaron esta práctica, como digo, con el permiso de la Santa Sede. Y la modificación fue así, que durante los viernes de la Cuaresma, abstenemos de la carne. Durante los otros viernes del año, podemos abstener de la carne o escoger otra penitencia. Así pueden ver. No es que dijeron que la penitencia del viernes no cuenta o no vale o no es necesario. Dijeron que pueden escoger otra penitencia. Entonces nosotros, en nuestro día, reconocemos también la importancia del viernes así. Entonces, el viernes, como digo, tiene esta importancia todavía. Para mí personalmente, el abstener de la carne normalmente es buena penitencia. No es demasiado fácil, tampoco es demasiado difícil. Y es justo lo que me sirve bien como penitencia. Pero a veces me invitan a cenar con una familia y tienen carne, y como esa carne, y luego hago otra penitencia después. Tal vez otro rosario, otra oración, algo así. Entonces, vale la pena considerar ¿qué será tu penitencia de los viernes? ¿Abstener de la carne? ¿O andar sin azúcar, sin postre? O como digo, hacer otra oración? ¿Un acto de caridad de una persona particular? ¿Una visita a la capilla de la adoración? Hay varias posibilidades. No tiene que ser, o no es necesario que sea tan difícil, pero que sea algo de reconocer ese día, un poquito extra de ese día, algo de la penitencia así. Y no es necesario que sea siempre la misma penitencia cada viernes. Puede ser diferente de un viernes a otro. Hay excepciones, se pregunta a veces. Sí, cuando una solemnidad cae en un viernes, es una excepción y ese viernes no sería un día de penitencia. Por ejemplo, los días de precepto, los días de obligación, como 1 de noviembre, 15 de agosto, 8 de diciembre, si estos son un viernes, pues es una solemnidad y la penitencia no se hace ese día. También el viernes después del domingo pascual y el viernes después de la Navidad son solemnidades, porque son durante la octava de esos días. La solemnidad del Sagrado Corazón, la fecha cambia cada año, pero siempre es un viernes normalmente en junio, casi siempre en junio de hecho, pero cambia cuál es. Entonces, todas estas son solemnidades con excepciones, pero por lo general el viernes sigue como día de penitencia, abstener de la carne o escoger algo más. Bueno, gracias por haber visto este video. Mañana nos unimos en oración a las 2 de la tarde. Es cuando será la consagración. Voy a poner ese link, este enlace en el video para que puedan ver también. Ok, oremos. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, te agradecemos este día y la oportunidad de estar contigo. Ayúdanos a ser tus siervos, reconociendo la gloria de la resurrección, especialmente los domingos, y también meditando en la cruz los viernes. Y pedimos tu presencia con nosotros y tu bendición aquí en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Bye bye.